Hola, aquí les traigo el capítulo 6 del fanfic, espero lo disfruten y me ayuden dando un me gusta. Capítulo 6. El rescate. Gritó la vieja Litzie Balear al ver cómo Talion abrió los ojos repentinamente. Pasado el susto, la mujer respiró hondo y trató de calmarse. Por los dioses, Talion, esta vez sí me asustaste. Supuse que el anillo te devolvería a la vida, pero no tan rápido, dijo Litzie, aunque no recibió respuesta alguna del guerrero. La bodega donde había ocurrido la masacre ahora estaba tenuemente iluminada. La mesa rota y el muro dañado por la batalla habían sido limpiados y colocados en una esquina de la sala, fuera del paso. Junto a la entrada de la bodega, aún yacían los cuerpos sin vida del grupo conocido como la Espada Negra. Litzie observó a Talion, desconcertada. Había notado algo en él, algo que ya no era igual. Sus ojos, antes de un verde esmeralda brillante, ahora eran de un azul profundo, como el hielo. Esos ojos pasaron de contemplar la nada a clavarse directamente en ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. El muchacho Balear. ¿Sabes a dónde se lo llevaron? Fueron las únicas palabras que salieron de la boca de Talion. Su voz, al igual que su mirada, ya no era la misma. Había adquirido un tono grave, frío, distante. Impropio del joven que Litzie había visto crecer con los años. La anciana no sabía qué pensar. Talion estaba allí, pero, al mismo tiempo, no lo estaba. ¿Sería esta una de las maldiciones de portar el anillo? Se preguntaba en silencio. Pero entre la confusión y el temor, su mente volvió a su nieto. Se lo habían llevado con un propósito desconocido, pero sin duda oscuro. Había hecho un trato uno que la obligaba a guardar silencio. Incluso había ofrecido su alma, y la de su nieto, al guerrero oscuro. Había prometido no hablar con nadie del acuerdo, o lo pagarían todos muy caro. Finalmente, y con voz temblorosa, Litzie respondió. Los aventureros me dijeron que se lo llevaron al cementerio de la ciudad. Talion apartó la mirada de la anciana, como si ya no tuviera más interés en ella. Se levantó lentamente, enfundó su espada, y salió caminando de la tienda, como si nada hubiera ocurrido. Los guardias del muro permanecían atónitos tras los sucesos ocurridos hacía apenas un par de horas. El aventurero de armadura oscura, su acompañante, y lo que parecía haber sido una bestia gigantesca, habían saltado por encima de los muros que separaban el cementerio del resto de la ciudad. Lo que siguió fue una escena que ninguno de ellos olvidaría pronto. Aquellos tres combatientes se abrieron paso con una ferocidad brutal a través de un ejército de muertos que había surgido de la nada, tomando a todos por sorpresa. De no haber sido por su intervención, gran parte de la ciudad ya habría sido invadida, arrastrando consigo las vidas de decenas, quizás cientos, de inocentes. Cuando el grupo se alejó de los muros y la amenaza fue contenida, los guardias finalmente pudieron bajar un poco la guardia. Aquel día había sido demasiado intenso para muchos de ellos. Patrullar el cementerio nunca había representado un gran riesgo. De hecho, era una de las primeras asignaciones que se daban a los reclutas novatos, una forma de entrenarse y familiarizarse con las rutinas del fuerte. Quizás hoy fuimos testigos del nacimiento de una nueva leyenda. El caballero de la armadura oscura, murmuró uno de los soldados, aún impresionado por la forma en que aquel aventurero había saltado el muro como si fuera una simple grada y despachado a los esqueletos como si fueran simples juguetes. Pero el momento de calma duró poco. Un joven recluta gritó con fuerza. Alguien se aproxima al muro. La reacción fue inmediata. Esta vez no los tomarían por sorpresa. Habían aprendido la lección, y por fortuna, la primera emboscada no les había costado la vida. En guardia, ordenó el comandante. Todos observaron en silencio mientras la figura se acercaba. A medida que la luna iluminaba su cuerpo, pudieron distinguir con claridad el escudo del reino grabado en la pechera de su armadura. Reconocieron al instante de quién se trataba. Habían sido informados sobre la llegada de uno de los capitanes de la Guardia Real a la ciudadela. Las descripciones coincidían salvo por un detalle esencial. Sus ojos no eran verdes. «Es el capitán Talion», exclamó uno de los soldados. «Vino a ayudarnos a acabar con los muertos». «No puede ser. ¿No viste el color de sus ojos? No es él, puede ser un impostor». «¿Y si los informes estaban equivocados?».
No sería la primera vez que describen mal un rasgo, podría ser, pero sería mejor hablar con él primero y asegurarnos. Los guardias bajaron del muro con cautela, dispuestos a interceptarlo. Talión, sin embargo, no se inmutó ante sus voces. Caminaba con paso firme, indiferente, como si no existieran, avanzando hacia las puertas del cementerio. La falta de respuesta puso nerviosos a los soldados. Temiendo una trampa o una suplantación, desenvainaron sus armas y, con el corazón en un puño, se lanzaron hacia él. Pero lo que sucedió los dejó congelados. Sus espadas y lanzas atravesaron su cuerpo como si intentaran cortar una nube. No hubo sensación de impacto, ni resistencia, ni herida. Talión simplemente se desvanecía en rastros de niebla azulada cada vez que una hoja lo tocaba, solo para materializarse unos pasos más adelante, como si el mundo físico ya no lo limitara. Siguió su camino, traspasó las puertas del cementerio del mismo modo en que evitó los ataques, y desapareció entre la niebla. «Por los dioses, ¿qué demonios fue eso?», murmuró uno de los guardias con la voz rota. Otro, temblando, respondió: «No sé, tal vez ya nos estamos volviendo locos». «Quizá fue una ilusión», nadie respondió. Las mentes de los guardias estaban desbordadas. Había pasado tanto en tan poco tiempo que la idea de una ilusión colectiva provocada por el estrés ya no parecía tan absurda. Celebrimbor continuó su marcha hacia el centro del cementerio. Allí, se alzaba una antigua iglesia, tan vieja como la misma fundación de Errantel. Ese lugar era el epicentro del poder oscuro, que despertaba a los muertos, y los impulsaba a atacar. Celebrimbor lo sentía, con claridad, en su alma. El rastro de huesos rotos, y calaveras destrozadas, confirmaba que seguía el camino correcto. Eran las huellas que habían dejado los dos aventureros que lo precedieron. Aunque gran parte de los esqueletos ya habían sido eliminados, nuevos comenzaban a emerger de entre las tumbas, arrastrando sus cuerpos hacia él. «No tengo tiempo para esto», dijo Celebrimbor, al ver cómo los no muertos empezaban a rodearlo. Alzó una mano y pronunció un hechizo que Talión ya había presenciado antes, pero cuya efectividad nunca había podido comprobar del todo. Aún no. Su alma se encontraba inconsciente, recuperándose de la muerte, y preparándose para tomar nuevamente el control. «El Enyasilvar», gritó. De su mano, brotó la luz de una estrella naciente, envolviéndolo en un velo de energía radiante, de unos 2 metros de radio. Los esqueletos, al intentar acercarse salvajemente, se desintegraban al tocar la barrera, convertidos en polvo inerte, como si jamás hubieran tenido vida. Celebrimbor siguió avanzando, protegido por su luz, hasta que se encontró con 2 muertos, que no se comportaban como los demás. Estos estaban atacando a otros esqueletos, y parecía que poseían cierta inteligencia. O al menos, instintos más complejos. Uno de ellos era delgado, con cuchillas en sus manos. Vestía un traje morado, tenía el cabello verde, y una máscara, que encajaba perfectamente con su risa demencial, como la de un payaso. El otro era enorme, de al menos 3 metros de altura. Musculoso, cubierto casi por completo de vendas. Solo uno de sus ojos, y parte de su boca, quedaban expuestos, mostrando su mirada muerta, y su carne podrida. Celebrimbor los observó con atención. «Qué extraño», pensó. «Están destruyendo a los demás no muertos. ¿Servirán al mismo invocador? ¿Será esta una guerra entre nigromantes?». Sea lo que fuese, no podía detenerse a averiguarlo. Ambos enemigos se quedaron inmóviles al verlo, como si esperaran órdenes de un superior. Pero cuando vieron al guerrero desenfundar su espada y comenzar a correr hacia ellos, se prepararon para enfrentarlo. Jack the Reaper fue el primero en moverse. Desapareció en un parpadeo, apareciendo detrás de Celebrimbor, con la intención de clavar sus dagas en las cuencas de sus orejas. Pero no contaba con la agilidad del guerrero. Celebrimbor se agachó con elegancia, y con una patada giratoria, barrió sus piernas, haciéndolo caer. Jack intentó reincorporarse, pero su lentitud le costó caro. En un parpadeo, Celebrimbor le cercenó ambos brazos, con un solo tajo.
El muerto se quedó mirándolo fijamente. Susurros emergieron de los labios de Celebrimbor, mientras su mano comenzaba a brillar, con un resplandor dorado, como el sol del amanecer. Lentamente, imbuyó esa luz en su espada, tiñéndola del mismo fulgor. Entonces, con una estocada certera, atravesó el corazón de Jack. No hubo gritos, ni alaridos. Solo silencio. Y luego, polvo. Disperso por el viento. Cordiscoyector, el segundo muerto, más lento que su compañero, apenas había comenzado a moverse, cuando todo ocurrió. Celebrimbor lo miró con seriedad. La distancia entre ambos era de unos 15 metros. Suficiente para prepararse. Enfundó su espada. Cerró los ojos. Y alzó la mano, preparándose para invocar lo que estaba a punto de tomar forma. De su palma, emergió una niebla azulada, que, como si tuviera voluntad propia, comenzó a agruparse. Tomó forma, hasta convertirse en un arco élfico, de apariencia semitransparente, con inscripciones grabadas, que brillaban, con más intensidad, que el resto del arma. Abrió los ojos. Con la otra mano, Celebrimbor materializó una flecha dorada, la colocó lentamente en el arco, lo tensó con firmeza, apuntó, y disparó. El disparo fue como un rayo solar. Veloz, certero, e inevitable. La flecha atravesó la cabeza del gigante, silenciosamente. Cordiscoyector cayó de rodillas, y se desvaneció, igual que su compañero. El arco, se deshizo en niebla, y desapareció. Celebrimbor continuó su camino, sin detenerse. Ya no faltaba mucho, para llegar al corazón de la batalla. Los truenos de los hechizos de nave, resonaban en la distancia. Señal clara, de que los dragones esqueléticos, estaban siendo enfrentados, con todo el poder, de la magia suprema. La pelea se intensificaba entre Momón y Clementine, quienes se habían apartado del grupo, para enfrentarse en solitario. Momón clavó sus dos espadas en el suelo, y gritó con firmeza: pase lo que pase, no pelearé con todo mi poder. Pero justo cuando el combate estaba a punto de reiniciarse, Clementine giró su rostro, en dirección a la niebla que rodeaba el cementerio. Sintió algo. Una mirada. Una presencia. Alguien la estaba observando. Su vigilante se reveló al instante. Emergió de entre la bruma, aparentemente siendo Talión. Pero sus ojos, no eran los mismos que ella había visto antes. ¿Qué demonios?, exclamó Clementine. Tú deberías estar muerto. Yo te maté. Te vi morir. Gritó con furia, mirando al recién llegado. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Usaste una reliquia sagrada? ¿Te revivieron? Su rostro, alterado por la sorpresa, recuperó rápidamente su compostura. Y una sonrisa torcida apareció en sus labios. Bueno, no importa. De hecho, es mejor para mí. Tendré la oportunidad de matarte otra vez, y otra, después de esa. Rió suavemente. Momón, al percatarse de la presencia del guerrero, detuvo la ejecución que tenía pensada para Clementine. Iba a mostrar su verdadero ser. Y matarla con el abrazo de la muerte, un poder que aplastaría lentamente sus huesos y órganos vitales, sumiéndola en un sufrimiento absoluto. Tendrás que perdonarme, le dijo Clementine a Momón, mientras giraba su cuerpo, esta vez orientada hacia Talión. Aún tengo asuntos que atender. Poco a poco, Talión se acercaba, paso a paso. Serio, en silencio. Clementine no esperó más. Se abalanzó con salvajismo hacia él, empuñando sus dos cuchillas. Apuntaba directo a su cuello. Quería cortar su cabeza, de un solo tajo. Pero entonces, lo imposible ocurrió. Al llegar a casi tocar su piel, sus cuchillas atravesaron el cuerpo de Talión por completo. Como si fuera niebla. Un espectro. ¿Qué demonios?, alcanzó a decir. No tuvo tiempo para reaccionar. Talión ya estaba a su espalda. Sacó rápidamente su espada. Mucho más rápido que durante su pelea anterior. Y con un solo movimiento, cortó ambas piernas de Clementine, como si fueran ramas secas. ¡Ah! ¡Ah! Gritó, cayendo al suelo. Pero su sufrimiento duró poco. El golpe final fue una estocada certera, que le arrancó la cabeza. Esta cayó al suelo con un golpe seco, aún con la expresión de sorpresa y dolor en su rostro. Momón observaba en silencio.
Había presenciado una habilidad que jamás había visto. En su mente, las preguntas se agolpaban. Dijo que lo había matado. ¿Cómo es posible que reviviera sin ayuda? Esa niebla es algún tipo de hechizo de teletransportación. ¿Es una ilusión? Y la pregunta más inquietante. Talion no tenía los ojos de ese color. Como si Celebrimbor hubiera escuchado sus pensamientos, su mirada se cruzó directamente con la de Momón. El guerrero limpió su espada, la envainó, y se acercó lentamente. Ambos quedaron frente a frente. El silencio entre ellos era absoluto. Parecía que se analizaban mutuamente. Como si esperaran el primer movimiento del otro. Finalmente, Celebrimbor habló. Momón, ¿sabes dónde está el hechicero que secuestró a Enfirea? Momón notó de inmediato que esa voz no era la de Talion. Pero disimuló lo mejor que pudo su sorpresa. No era el momento para resolver ese enigma. Nave ya debió haberse hecho cargo de él, respondió con seriedad. Creemos que Enfirea se encuentra en el subsuelo del santuario. Celebrimbor reflexionó en silencio. Luego asintió con firmeza. Bien. Si el nigromante ya no es un problema, vayamos a rescatar a Enfirea. Momón asintió también. Y ambos comenzaron a caminar juntos, rumbo a la entrada del santuario. Allí, Nave e Inosuke los esperaban. La sorpresa en sus rostros fue evidente, al ver al nuevo acompañante de su amo. Señor Momón, dijo Nave, conteniendo sus impulsos por hacer una reverencia. Logré eliminar al nigromante. Miró brevemente a Talion. Había revelado su identidad real, aunque fuera por un instante, para poder derrotar al hechicero. Esperaba que Talion no hubiera presenciado o sospechado algo. Bien hecho, Nave, respondió Momón, con una mirada significativa. Ambos comprendían lo delicado de la situación. Inosuke, en cambio, estaba sentado en silencio. Como un perro curioso, observando su entorno, sin prestarle mucha atención a la conversación. Los aventureros, junto con Celebrimbor, descendieron al subsuelo, guiados por las pistas que llevaban a Enfirea. Finalmente, llegaron a un mausoleo subterráneo, iluminado únicamente por la tenue luz de la luna que se colaba a través de una abertura en el techo. Allí, en el centro del lugar, se encontraba el joven. Parado. Inmóvil. Su rostro cubierto por mechones de cabello. Manchado de sangre. Una tiara plateada reposaba siniestramente sobre su cabeza. No se le veían los ojos. Pero algo dentro de él no era humano. Celebrimbor dio un paso al frente. No hay nada que puedan hacer. Quédense aquí. Yo me encargo, dijo con voz firme y autoritaria, sin mirar atrás. Nave se tensó de inmediato. ¿Cómo te atreves a dirigirte así al señor Momón? Pero Momón la detuvo con un gesto. No pasa nada. Déjalo seguir, dijo con calma. En el fondo, Momón quería observar. Analizar. Entender. Ya había presenciado las habilidades de Gazef, y las capacidades de Talion, pero esto era diferente. Es como si estuviera poseído, pensaba. Celebrimbor extendió su mano hacia la cabeza de Enfirea. Lo tomó con firmeza. Cerró los ojos. Y en ese instante, su mano comenzó a brillar con un tenue resplandor azul. Había entrado en su mente. Los recuerdos del joven se desplegaron ante los ojos del elfo. Vio cómo presenció la muerte de Talion. Cómo fue arrastrado por Clementine. Cómo le arrancaron los ojos con sadismo, y lo convirtieron en un recipiente vacío, dominado por la tiara maldita. Le arrebataron la voluntad, así como la vista, murmuró. Solo hay una forma de arreglar esto. Entonces, comenzó a pronunciar un hechizo largo y solemne, en antiguo élfico. Susurros místicos resonaron suavemente en el mausoleo. La luz de su mano cambió de azul a un dorado resplandeciente, envolviendo la tiara, el cuerpo de Enfirea, y todo el lugar con una atmósfera sagrada. Momón y Nave observaban sin decir una palabra. Finalmente, la luz cesó. Celebrimbor bajó su mano. La tiara plateada había perdido su brillo. Luego, comenzó a oxidarse de forma antinatural, deshaciéndose en polvo, como si nunca hubiese existido. A pesar de las manchas de sangre en su rostro, Enfirea abrió los ojos lentamente. Sus ojos estaban de regreso. Confundido, débil, y tambaleante, alzó su mirada con esfuerzo hacia la figura frente a él. Talion. Susurró. Pero su cuerpo ya no podía más. Empezó a desplomarse.
Celebrimbor lo sostuvo antes de que cayera, y lo abrazó suavemente, protegiéndolo. Sin decir nada, se dio la vuelta y caminó con firmeza, pasando junto a Momón y Nave, rumbo a la salida. Ya comenzaba a amanecer. El grupo avanzaba lentamente fuera del cementerio, con Celebrimbor al frente, cargando a Enfirea en brazos. Y así como los primeros rayos de sol iluminaban los tejados de la ciudad, los ojos azules de Talión comenzaron a desvanecerse y a ser reemplazados por sus verdes originales, señal del cambio de alma dentro de su cuerpo. Cuando Talión finalmente recuperó la conciencia, estaba desorientado. Sintió un peso en sus brazos. Miró hacia abajo. Allí estaba su amigo, Enfirea. A salvo. Inconsciente pero vivo. «Demonios, lo lograste», se dijo a sí mismo, hablándole a Celebrimbor. El elfo no respondió. La aventura había, por fin, terminado. Talión entregó a Licia al cuidado de su nieto. Intercambiaron unas pocas palabras cargadas de emoción, y luego se despidieron en silencio. A cierta distancia del lugar, Momón y Nave lo esperaban en lo alto de una colina, con la luz del amanecer bañando sus armaduras. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Momón notó algo. El cambio. La forma de caminar. La energía. Y, sobre todo, los ojos. Habían vuelto a ser como los recordaba al comienzo del viaje. «Tus ojos», murmuró sin pensar. Talión, confundido, preguntó. «¿A qué se refiere, señor Momón?» Momón lo miró con atención. Talión no recordaba nada de lo ocurrido durante la noche. Ningún rastro del enfrentamiento en el cementerio. El aventurero de negro decidió guardar silencio. «Nada, señor Talión. Solo me alegra que hayamos logrado rescatar a Enfirea», respondió. Talión esbozó una leve sonrisa. «Está bien. Ahora debo retirarme. Aún tengo algunos asuntos pendientes, así que me dirigiré a la capital». «Lo comprendo», asintió Momón. Talión dio un paso adelante y alzó su mano. «Ustedes son de los aventureros más fuertes que he visto en mi vida. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo». Momón le estrechó la mano con firmeza. «Lo mismo digo». Entonces, Talión se giró hacia Nave. «En cuanto a usted, señorita Nave, es una de las hechiceras más extraordinarias que he visto. Estoy seguro de que será aún más poderosa en el futuro». Nave lo miró por primera vez directamente a los ojos. Algo que no había hecho en todo el viaje. Lo que presenció en el cementerio cambió su percepción. Talión no era como esos gusanos a los que tanto despreciaba. Era algo más. Algo que no entendía del todo pero respetaba. «Lo mismo digo», respondió, con un tono más amigable de lo habitual. Le tendió la mano. Talión se sorprendió, pero no lo demostró. Percibió el cambio. Tal vez algo dentro de ella había despertado. Tal vez la muerte de los aventureros de la Espada Negra había dejado una marca en su forma de ver a los humanos. Pensamientos lejanos de la verdadera realidad. Aún así, Talión sonrió. Y estrechó su mano también. Finalmente, los caminos se separaron. Talión se dirigía a la capital del reino, con nuevas misiones por cumplir y viejas heridas por cerrar. Momón regresaba a Nazarik, atendiendo el llamado urgente de una de sus sirvientas. Algo que, según ella, no podía esperar. Y así, bajo la luz del nuevo día, los héroes partieron dejando atrás los ecos de una noche que ninguno de ellos, aunque no lo recordaran del todo, olvidaría jamás. Bueno, eso es todo por el momento, saludos.